En el invierno de 1998, en un rincón prohibido de la Sierra de Durango, ocurrió un evento que el gobierno decidió enterrar bajo informes falsos y censura militar. Encontraron algo en aquel rancho que la historia oficial no quería que supieras. Un rastro de sangre y huellas que desafiaban toda lógica biológica. Decidieron silenciar a los testigos para ocultar que las armas de fuego fueron inútiles contra lo que bajó del ser. La bestia pensó que Durango sería su nuevo reino de terror, hasta que, en la oscuridad del granero, se topó con el guardián equivocado, un cangal turco decidido a cobrar la deuda de sangre. La madrugada en la Sierra Madre Occidental no perdona a nadie, y mucho menos a un hombre como Mateo Almonte. A sus 62 años, el frío de Durango se le mete en los huesos como un cuchillo oxidado, recordándole que el cuerpo tiene memoria y que las cicatrices nunca dejan de hablar. Está sentado en el pórtico de su cabaña, con una taza de café negro temblando ligeramente entre sus manos callosas, mientras observa cómo la neblina desciende por los picos de granito como un sudario gris. No, es un temblor de debilidad ni de edad avanzada. Es la vibración constante de un sistema nervioso que lleva décadas en alerta máxima, esperando que el horror regrese. Sus ojos, oscuros y hundidos en cuencas profundas, escanean la linde del bosque con la precisión de un radar militar, buscando cualquier movimiento que rompa la quietud sepulcral de los pinos. El silencio aquí no es paz, es una amenaza contenida que pesa sobre el pecho, una calma densa que precede al desastre y que Mateo conoce demasiado bien. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. El interior de su refugio en la periferia de Tepehuanes es un testimonio visual de una vida reducida a la supervivencia más básica y paranoica. No hay adornos en las paredes de madera, solo herramientas funcionales y cerrojos reforzados que parecen desproporcionados para una simple casa de campo. La luz del amanecer se filtra por las rendijas, iluminando partículas de polvo que danzan sobre una mesa llena de mapas topográficos viejos y notas garabateadas con una caligrafía frenética. Mateo se mueve por el espacio reducido con una economía de gestos aprendida a la fuerza, evitando hacer ruido innecesario, como si el crujido de una bota pudiera delatar su posición a un enemigo invisible. La soledad que habita entre estas cuatro paredes es espesa, casi tangible, construida sobre años de rechazar visitas y cortar lazos con un mundo exterior que jamás creería la verdad que Hell Custodia es un encierro voluntario, una prisión construida para mantener algo fuera, no para mantenerlo a él dentro. Su rutina matutina no incluye la lectura del periódico ni la radio encendida, sino la revisión meticulosa de las trampas y el perímetro inmediato de la propiedad. Cada mañana Mateo camina por el borde donde el terreno limpio se encuentra con la maleza salvaje, buscando huellas, ramas rotas o cualquier alteración en el suelo húmedo. La gente del pueblo, allá abajo en el valle, piensa que perdió la razón cuando la economía ganadera colapsó, pero no saben que su quiebra fue el precio del silencio. Mateo verifica la tensión de los alambres con dedos ásperos, sintiendo la vibración del metal frío, buscando señales que confirmen sus peores temores. No hay ganado que proteger, los corrales están vacíos y cubiertos de hierba mala, pero la vigilancia persiste porque la amenaza que él conoce no busca dinero ni vacas, busca sangre, y la paciencia de Mateo es lo único que se interpone entre la ignorancia del pueblo y la realidad de la sierra. El aislamiento geográfico de esta zona de Durango es, a la vez, su mayor aliado y su condena más absoluta. Los picos de las montañas crean un anfiteatro natural donde el sonido viaja de formas engañosas y la luz del sol tarda en llegar al fondo de las barrancas. El aire es tan ligero que a veces cuesta respirar, cargado con el olor punzante de la resina de pino y la tierra mojada, aromas que para cualquier otro serían relajantes, pero que para Mateo son detonantes de una memoria olfativa traumática. Él sabe que en estos terrenos quebrados, la ayuda nunca llega a tiempo y que la ley de los hombres termina donde empieza la espesura del bosque. La belleza del paisaje es innegable, con sus cielos de un azul profundo y sus nubes algodonosas, pero bajo esa superficie pictórica late una violencia antigua y primordial. Mateo observa la montaña no con admiración, sino con el respeto temeroso de quien sabe que está siendo observado de vuelta. La mente de Mateo es un archivo desordenado de imágenes que intenta reprimir durante las horas
horas de vigilia, pero que siempre encuentran la manera de filtrarse. No habla con nadie, no porque no tenga voz, sino porque el lenguaje humano carece de las palabras precisas para describir lo que vio en aquel rancho a finales de los 90. El mutismo se ha convertido en su segunda piel. Su garganta está seca por la falta de uso y sus cuerdas vocales se han atrofiado, limitándose a gruñidos o susurros cuando está solo. A veces se sorprende a sí mismo mirando un punto fijo en la pared durante horas, perdido en una parálisis disociativa, reviviendo el sonido exacto de huesos rompiéndose o el olor metálico de la sangre caliente sobre la nieve. No es locura clínica, aunque cualquier psiquiatra lo etiquetaría así. Es la carga insoportable de una verdad que desafía la lógica biológica y que lo ha convertido en un fantasma en su propia vida. En el pueblo, su figura se ha convertido en una especie de leyenda local distorsionada. El loco del cerro, que espanta a los niños y rechaza la caridad de la iglesia. Lo ven bajar raramente, solo para comprar provisiones básicas como sal, café y municiones, pagando siempre con billetes viejos y arrugados, evitando el contacto visual. Nadie se atreve a preguntarle qué pasó realmente con su ganado o por qué su antiguo ayudante desapareció sin dejar rastro ni tumba. Esa ignorancia colectiva es un escudo que Mateo permite que exista. Prefiere ser el villano de sus cuentos que el portador de una advertencia que causaría pánico masivo. Siente el peso de las miradas en su nuca cuando camina por las calles empedradas, el juicio silencioso de quienes duermen tranquilos porque no saben lo que habita en las cuevas superiores. Él acepta ese desprecio como parte de su penitencia, un sacrificio necesario para mantener la barrera entre la civilización y lo salvaje. La noche es el momento en que la fortaleza de Mateo se pone verdaderamente a prueba, cuando las sombras se alargan y el viento comienza a aullar entre las copas de los árboles. Cierra las contraventanas con barras de acero, no de madera, y enciende una única lámpara de aceite que proyecta una luz ámbar y vacilante. Se sienta en su sillón de cuero desgastado, con una escopeta recortada descansando sobre sus piernas, acariciando el metal frío como si fuera un rosario. El sueño es un lujo que no se puede permitir, fragmentado en siestas de 20 minutos de 1900, las que despierta sobresaltado y sudando frío. Cada crujido de la casa, asentándose por el cambio de temperatura, lo pone en guardia, con el corazón martilleando contra las costillas. La oscuridad exterior es absoluta, un abismo negro donde la imaginación y la memoria se entrelazan para formar monstruos, aunque Mateo sabe que los monstruos reales no necesitan de su imaginación para existir. A pesar de su reclusión, hay una parte de Mateo que anhela la confrontación, que desea secretamente que la espera termine de una vez por todas. La tensión de no saber cuándo o cómo volverá a suceder es más corrosiva que el miedo al enfrentamiento mismo. Se mira las manos en la penumbra, trazando con la vista las líneas de su vida, preguntándose si todavía tiene la fuerza física para jalar el gatillo cuando llegue el momento. Ha envejecido, sus reflejos son más lentos y sus articulaciones duelen con la humedad, pero la rabia sigue intacta, ardiendo como una brasa bajo la ceniza. Esa furia es lo que lo mantiene vivo, el rechazo a ser una víctima más en la cadena alimenticia de una entidad que no debería existir. Es un guardián cansado, un centinela que ha sido olvidado por el ejército en el que nunca se alistó oficialmente, pero que permanece en su puesto por puro instinto de supervivencia. El entorno natural parece conspirar para mantener su estado de alerta, enviando señales que solo un experto rastreador podría interpretar como advertencias. Los pájaros a veces callan de golpe sin razón aparente, creando vacíos sonoros que son más aterradores que cualquier ruido. El viento cambia de dirección bruscamente, trayendo efluvios que no corresponden a la flora local, olores rancios que desaparecen tan rápido como llegan. Mateo ha aprendido a leer el bosque como un libro escrito en un idioma hostil, interpretando la ausencia de ciervos o el comportamiento errático de los coyotes como presagios oscuros. No hay nada sobrenatural en su método, es pura observación empírica acumulada a través del dolor. Sabe que la naturaleza tiene una jerarquía y que cuando el depredador alfa se mueve, todo lo demás se esconde o huye. Él es el único animal en este ecosistema que se niega a correr, anclado a la tierra por el peso de su culpa. Hoy, la atmósfera se siente particularmente pesada, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática antes de una tormenta eléctrica masiva. Mateo sale de nuevo al pórtico, mirando hacia el norte, hacia las zonas más inaccesibles de la sierra, donde las leyendas de los nahuales se mezclan con realidades biológicas mucho más perturbadoras. Siente un picor en la nuca, esa sensación primitiva de ser la presa en la mira de un cazador paciente. No hay huellas frescas todavía, ni cuerpos destrozados, pero el silencio de esta mañana tiene
una cualidad diferente, una densidad viscosa que se pega a la piel. Es el mismo silencio que precedió a la masacre hace años, la misma quietud mentirosa que engañó a todos antes de que la sangre empezara a correr. Mateo aprieta la mandíbula, da el último trago a su café frío y entra a la cabaña para cargar su arma. La larga espera, intuye, está llegando a su fin. El hallazgo ocurrió cerca del cauce seco del arroyo, donde la maleza se vuelve más cerrada y el aire huele a humedad estancada. Mateo encontró el cadáver de un ciervo joven, pero lo que vio no fue la obra de un puma o de una jauría de coyotes hambrientos. El animal estaba abierto en canal con una precisión que desafiaba toda lógica natural, como si una mano experta hubiera utilizado un escalpelo en lugar de colmillos. No faltaba carne. El depredador no buscaba alimentarse, sino enviar un mensaje o practicar una carnicería ritual que Mateo reconoció al instante. El suelo alrededor no mostraba señales de lucha, solo un par de huellas alargadas que se hundían profundamente en el barro, sugiriendo un peso masivo y una bipedestación antinatural. El veterano sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, reconociendo el patrón de una pesadilla que creía enterrada bajo años de olvido y silencio. El pulso de Mateo se aceleró de inmediato, enviando oleadas de adrenalina a sus extremidades cansadas, mientras el sabor metálico del miedo inundaba su boca. Sus manos, antes firmes por la rutina, comenzaron a vibrar con una intensidad que lo obligó a apretar los puños hasta que los nudillos se tornaron blancos. El sudor frío empapó su camisa de franela, a pesar de que la temperatura en la sierra seguía descendiendo bajo el umbral de la congelación. Cada músculo de su cuerpo se tensó en una respuesta galvánica ante el peligro, una reacción instintiva que su cerebro no podía controlar a pesar de las décadas de aislamiento. El olor a cobre de la sangre fresca del ciervo se mezcló con un hedor rancio y almizclado que flotaba en el ambiente, activando centros neuronales de trauma que habían permanecido dormidos. Era el despertar violento de un soldado que nunca dejó realmente el campo de batalla. De regreso en la cabaña, Mateo encendió la pequeña radio de pilas con dedos torpes, buscando sintonizar la precaria señal que llegaba desde la capital del estado. Entre la estática y los anuncios de fertilizantes, la voz de un locutor local rompió la monotonía con una noticia que heló la sangre del anciano ganadero. Se hablaba de una desaparición misteriosa en un rancho ubicado a menos de 20 kilómetros de su posición, en una zona de difícil acceso conocida como la Quebrada del Infierno. Un joven jornalero no había regresado a su casa tras la jornada de pastoreo, dejando atrás únicamente sus herramientas y un rastro de destrucción en la cabaña. Los reportes oficiales mencionaban vagamente un ataque de animales desconocidos o posibles represalias de grupos delictivos, pero Mateo sabía leer entre líneas la verdad que las autoridades intentaban ocultar desesperadamente a la población. La descripción del muchacho desaparecido, apenas un adolescente con sueños de emigrar al norte, golpeó a Mateo como un mazo en el esternón, trayendo de vuelta la imagen de su propio ayudante. Los recuerdos de 1998 regresaron en ráfagas inconexas y violentas, mostrando el rostro aterrorizado de aquel joven antes de que la oscuridad se lo tragara para siempre. Mateo cerró los ojos con fuerza, tratando de expulsar la visión de las manchas de sangre que subían por el tronco de un carvalho, como si el cuerpo hubiera sido arrastrado hacia las alturas. La culpa, ese parásito que se alimentaba de su cordura, comenzó a roer sus entrañas con renovada energía, recordándole que no pudo salvarlo en aquel entonces. El eco de los gritos silenciosos resonaba en sus oídos, superponiéndose al ruido blanco de la radio, creando una sinfonía de horror que lo transportaba de vuelta al abismo. De pronto, como si alguien hubiera bajado el interruptor de la naturaleza, el bosque quedó en un silencio absoluto que resultaba físicamente doloroso para el sistema auditivo. Las aves, que minutos antes llenaban el aire con su algarabía matutina, callaron al unísono, buscando refugio en lo más profundo de las copas de los árboles. Ni siquiera el viento se atrevía a mover las ramas de los pinos, dejando la sierra sumida en una quietud artificial que Mateo conocía como el silencio de las sombras. Era la señal inequívoca de que el depredador alfa estaba presente, moviéndose con una gracia letal por el perímetro de su territorio, observando cada movimiento del hombre. El anciano sintió que la presión atmosférica cambiaba, volviéndose densa y difícil de inhalar, como si el oxígeno mismo estuviera siendo reclamado por algo mucho más grande y antiguo que él mismo. Con movimientos mecánicos, Mateo se dirigió a un baúl de madera reforzado con metal que guardaba bajo su cama, extrayendo un cuaderno de bitácora cuyas páginas estaban amarillentas. Los bordes estaban carcomidos por el tiempo, pero los dibujos que él mismo había trazado hace décadas seguían siendo
tanto nítidos y aterradores en su simplicidad gráfica. Eran bocetos de huellas que no encajaban en ninguna enciclopedia de fauna mexicana, manos con dedos alargados que terminaban en garras curvas, capaces de desgarrar acero. Junto a los dibujos había anotaciones sobre la frecuencia de los ataques y la velocidad de desplazamiento de la entidad, datos recopilados durante noches de vigilancia insomne. Mateo acarició el papel áspero con reverencia y terror, dándose cuenta de que la historia no era un círculo cerrado, sino una espiral que volvía a pasar por el mismo punto de sangre. Los datos coincidían perfectamente hoy. El recuerdo del olor fue lo siguiente en manifestarse, una mezcla nauseabunda de carne podrida, almizcle animal y un toque químico que recordaba al ozono después de un rayo. No era el simple aroma de un cadáver descomponiéndose al sol, sino la emanación biológica de un ser cuyo metabolismo operaba a una temperatura y velocidad fuera de lo común. Mateo inhaló profundamente el aire de la habitación, jurando que podía sentir ese rastro fétido filtrándose por las rendijas de las paredes, marcando su cabaña como el próximo objetivo. Era un olor que se pegaba a la ropa y a la piel, difícil de lavar, un marcador territorial que anunciaba la llegada de la muerte. El anciano recordó cómo el cangal, su fiel Aslan, erizaba el lomo y mostraba los dientes mucho antes de que la nariz humana pudiera detectar esa esencia de pesadilla que ahora parecía regresar. Salió al pórtico armado con una linterna potente, a pesar de que la luz del sol todavía luchaba por mantenerse sobre el horizonte, proyectando sombras largas y deformes. Al pie de los escalones de madera, justo donde terminaba la plataforma de cemento, encontró lo que su instinto ya le había advertido con gritos silenciosos. Una huella fresca, todavía húmeda y profunda, marcaba la tierra suelta con una claridad que eliminaba cualquier posibilidad de duda razonable o negación desesperada. Era demasiado larga para ser humana y demasiado compleja para ser de un oso, con 5 marcas de garras que se hundían al menos 3 centímetros en el suelo. El tamaño sugería una criatura de un peso formidable, capaz de saltar distancias increíbles sin esfuerzo, una máquina biológica diseñada para la persecución y el exterminio. Mateo retrocedió un paso, sintiendo el crujido de la madera bajo sus pies. En ese instante, el eco mental de los ladridos de Aslan resonó en su cabeza con una claridad tan vívida que Mateo miró hacia el rincón vacío donde solía dormir el perro. Podía visualizar los colmillos del cangal, su musculatura potente y la valentía suicida con la que se lanzó contra la sombra en aquella noche fatídica de los 90. El silencio actual de la cabaña se sentía como una traición, una ausencia que dejaba a Mateo vulnerable y expuesto ante un enemigo que no conocía la piedad. El recuerdo de la lucha brutal, el sonido de los tejidos desgarrándose y el último gemido de su compañero animal se entrelazaron con el presente, debilitando su resolución. El miedo no era solo por su propia vida, sino por la soledad de enfrentar nuevamente a una entidad que ya le había arrebatado todo lo que amaba con ferocidad. Regresó al interior y se sentó a la mesa, desarmando su rifle de cerrojo con la precisión que solo otorga la obsesión traumática por el mantenimiento del equipo de caza. Cada pieza fue limpiada con aceite lubricante, eliminando cualquier rastro de polvo o residuo de pólvora antigua que pudiera causar un encasquillamiento en el momento más crítico. Mateo realizaba esta tarea como si fuera un ritual religioso, buscando en el contacto frío del metal la seguridad que su espíritu herido ya no podía proporcionarle por sí mismo. El sonido del mecanismo encajando perfectamente en su lugar le devolvió una mínima sensación de control sobre un entorno que se volvía cada vez más caótico y hostil. Sus dedos recordaban la presión exacta del gatillo, la resistencia del muelle y el retroceso que le dislocó el hombro en el pasado, marcándolo físicamente para siempre. La revelación de que la amenaza seguía viva o que de alguna manera se había reproducido en las sombras de la sierra cayó sobre Mateo con el peso de una condena perpetua. Siempre había guardado la esperanza secreta de que el ejemplar que Aslan mató fuera el último de su estirpe, una anomalía solitaria condenada a la extinción biológica. Sin embargo, la evidencia física y los reportes de radio sugerían una persistencia evolutiva que desafiaba sus intentos de racionalizar el horror como un evento único y aislado. Si había más, significaba que las montañas de Durango no eran un refugio para el hombre, sino un criadero de depredadores que habían perfeccionado el arte del camuflaje institucional. El pensamiento de una familia de estos seres acechando en las cavernas inexploradas hizo que Mateo se sintiera pequeño e insignificante, una simple hormiga en el territorio de gigantes. Recordó con una amargura punzante la visita de los agentes de la policía judicial hace más de 20 años, cuando intentó denunciar los ataques y la naturaleza de la criatura
criatura. Se burlaron de él en su propia cara, llamándolo borracho y sugestionado por los cuentos de viejas sobre nahuales que poblaban la imaginación de los campesinos ignorantes. Incluso cuando les mostró los restos del ganado y las marcas en los árboles, ellos prefirieron culpar a los narcos o a los pumas, cerrando el caso con una indiferencia burocrática criminal. Esa negligencia oficial fue lo que permitió que el horror creciera en la oscuridad, protegida por el escepticismo de quienes debían proteger a la ciudadanía de las amenazas reales. Mateo sintió que la rabia hervía en su pecho, una llama alimentada por el desprecio de las instituciones que lo abandonaron a su suerte en la pesadilla biológica. Un detalle visual captó su atención mientras miraba por la ventana hacia el cercado perimetral que separaba su jardín del inicio de la pendiente boscosa hacia el cerro. Un mechón de pelo grisáceo y grueso ondeaba atrapado en una de las púas del alambre de espino, brillando bajo la luz mortecina del crepúsculo como un trofeo macabro. Mateo salió con cautela, recogiendo la muestra con unas pinzas y guardándola en un frasco de vidrio para examinarla bajo la lupa de su escritorio personal. No era pelo de lobo ni de coyote, era una fibra hueca, áspera al tacto y con restos de un fluido viscoso que no se secaba, manteniendo un brillo vítreo. Al observarlo de cerca, notó que el folículo era desproporcionadamente grande, indicando una inserción muscular profunda en la piel del animal, algo necesario para soportar movimientos de una violencia extrema y constante. El cambio en la presión atmosférica, que presagiaba una tormenta de nieve o una lluvia torrencial, hizo que las viejas heridas de Mateo comenzaran a latir con un dolor sordo, especialmente la cicatriz que cruzaba su antebrazo izquierdo, un recuerdo permanente de las garras que casi le arrancan el brazo durante el primer encuentro en el granero. Sentía los tendones contraerse y el tejido cicatricial estirarse, como si la herida quisiera abrirse de nuevo ante la proximidad del depredador que la causó originalmente. Este dolor físico era un barómetro biológico, una señal de que el enemigo estaba ganando terreno y que el tiempo de la preparación pasiva había terminado definitivamente para él. Se frotó la extremidad dañada con un bálsamo de alcanfor, tratando de calmar la inflamación, pero el ardor parecía emanar desde la médula misma del hueso, una marca indeleble de horror puro. Con la determinación de un hombre que ya no tiene nada que perder, excepto su propia dignidad, Mateo comenzó a preparar lo que él llamaba mentalmente la zona de muerte. Despejó la maleza baja que rodeaba la entrada de la cabaña, eliminando cualquier cobertura que el atacante pudiera utilizar para acercarse sigilosamente sin ser detectado por su vista. Colocó dos potentes reflectores alimentados por una batería de camión, orientándolos hacia el claro del bosque, esperando que la luz intensa sirviera para desorientar a un ser acostumbrado a la penumbra absoluta. Sus movimientos eran fluidos, impulsados por la memoria muscular de quien ha pasado años planificando esta defensa final en su imaginación más oscura y febril. Cada estaca clavada y cada trampa de presión instalada era un acto de resistencia contra el destino fatal que parecía perseguirlo desde las profundidades de la Sierra Madre Occidental. El sol finalmente se hundió tras los picos dentados de la montaña, tiñendo el cielo de un rojo violento que parecía presagiar la sangre que pronto volvería a derramarse. Las sombras se estiraron hasta engullir la propiedad de Mateo, transformando los objetos familiares en formas grotescas y amenazantes que jugaban con su percepción visual ya bastante alterada. Se retiró al interior de la cabaña, asegurando la puerta con el pesado travesaño de hierro y apagando todas las luces para no revelar su posición exacta desde las ventanas. Sentado en la oscuridad, con el rifle apoyado en el regazo y los oídos sintonizados a la frecuencia del bosque, Mateo esperó el primer sonido de la noche. Sabía que el despertar del pasado era completo y que la batalla que comenzó hace décadas tendría su conclusión definitiva antes de que el sol volviera a asomar por el horizonte. En aquel entonces, el rancho de Mateo no era el cementerio de recuerdos que habitaba ahora, sino un motor de vida en el corazón de Durango. Era el final de la década de los 90, una época donde la ley se diluía entre los pinos y el cielo parecía más cercano a la tierra que en cualquier otro sitio del mundo. El aire olía a pasto recién cortado y al sudor honesto del ganado que pastaba sin saber que el orden natural estaba a punto de fracturarse para siempre. Mateo era un hombre más joven, con la espalda erguida y la mirada libre de la sombra de la paranoia que hoy lo consumía por completo en su reclusión. Sin embargo, una tarde de agosto, el ciclo de la vida se detuvo bruscamente cuando las aves callaron por primera vez, instaurando un vacío sonoro que presagiaba la llegada de algo que no pertenecía a este plano biológico. La primera señal de que el ecosistema
ecosistema de la Sierra Madre Occidental había sido invadido por un depredador desconocido fue el hallazgo de un semental de raza pura. El animal no presentaba las marcas erráticas de un ataque de jaguar ni los desgarros desordenados de una jauría de perros hambrientos que suelen asolar la región. Tenía una incisión perfecta en la garganta, una disección que dejaba expuestos los vasos sanguíneos sin haber derramado una sola gota de sangre sobre el suelo de tierra seca. Mateo observó los restos con una mezcla de fascinación científica y terror primario, dándose cuenta de que la fuerza necesaria para inmovilizar a un animal de 800 kilos era sobrehumana. No había huellas de neumáticos ni rastro de intervención humana visible, solo un silencio opresivo que parecía emanar del propio cadáver, marcando el inicio de una guerra invisible contra una entidad que no conocía límites biológicos. El horror escaló de lo material a lo humano con la desaparición de Beto, el joven ayudante de apenas 17 años que veía en Mateo una figura paterna. Aquella tarde, el muchacho salió a buscar unas reses que se habían desviado hacia la zona de los riscos, pero nunca regresó para la cena habitual en la cocina del rancho. Mateo organizó una búsqueda inmediata, recorriendo las veredas con linternas de queroseno y rifles cargados, gritando el nombre del chamaco hasta que su propia voz se quebró por el esfuerzo y la angustia. Al llegar al pie de un carvalho centenario, la luz de su linterna reveló una escena que desafiaba toda lógica física y gravitacional conocida por el hombre. El chapéu de Beto colgaba de una rama alta, mientras un rastro de sangre espesa subía verticalmente por la corteza del tronco, como si el cuerpo hubiera sido succionado hacia el cielo. Lo que Mateo encontró más arriba, oculto entre el follaje denso y oscuro del árbol, fue un fragmento de la camisa del joven, desgarrado con una violencia que sugería garras largas y afiladas. El terreno circundante estaba marcado por una presión atmosférica extraña, un olor a ozono y materia orgánica en descomposición que hacía que el aire fuera casi imposible de procesar para los pulmones humanos. En ese momento, Mateo comprendió que no buscaba a un desaparecido, sino que estaba rastreando a un fantasma biológico que operaba con una inteligencia táctica superior a cualquier animal silvestre. La sensación de ser observado desde las alturas se volvió una constante física, un peso en la nuca que lo obligaba a mirar constantemente hacia arriba, esperando ver los ojos de la criatura brillando entre las sombras. La búsqueda terminó esa noche, pero el trauma apenas comenzaba a echar raíces profundas en su alma. Al día siguiente, los agentes ministeriales llegaron al rancho con una actitud de indiferencia burocrática que rozaba la negligencia criminal ante la magnitud de la tragedia ocurrida. Se limitaron a llenar formularios con desidia, sugiriendo que el muchacho probablemente había huido hacia la frontera o que se había involucrado con los grupos delictivos que operaban en la sierra. Mateo intentó mostrarles el rastro de sangre en el carvalho y las marcas de garras en la madera dura, pero los oficiales se burlaron de sus teorías sobre un depredador desconocido. Para las instituciones era mucho más sencillo catalogar el evento como un ajuste de cuentas o una desaparición voluntaria que admitir la existencia de algo que la ciencia no podía explicar. El silencio institucional fue la primera capa de olvido que permitió a la criatura seguir cazando sin ser molestada por la ley de los hombres. La primera vez que Mateo vio a la entidad no fue un encuentro épico, sino un destello de horror puro en la periferia de su visión durante una guardia nocturna. La criatura cruzó el claro del bosque con una zancada imposible, una forma humanoide que se movía en 4 patas, pero con la elegancia de un depredador que domina su entorno. Su piel parecía una amalgama de cuero viejo y músculos cordados que se retorcían bajo una pelaje rala y sucia de color gris cenizo, exhalando un vapor fétido en el aire frío. No emitía sonidos al desplazarse, como si sus extremidades estuvieran diseñadas para absorber el impacto contra el suelo, convirtiéndola en una máquina de matar silenciosa y eficiente. Mateo sintió que su dedo se congelaba en el gatillo, paralizado por la comprensión de que estaba frente a un licántropo de sangre vieja, un ser prediluviano. La anatomía del ser era una afrenta a la evolución natural, con miembros excesivamente largos que terminaban en manos provistas de dedos articulados y garras de queratina negra sumamente resistentes. Su rostro no era el de un lobo ni el de un hombre, sino una máscara de furia biológica con ojos hundidos que reflejaban una inteligencia malévola y fría. El hocico era corto, lleno de hileras de dientes diseñados para triturar hueso y desgarrar tendones, con una presión hidráulica devastadora para cualquier presa. El olor que desprendía era una mezcla de cobre caliente y carroña, una señal química que activaba el instinto de huida en cualquier ser vivo que tuviera la desgracia de cruzarse en su camino. Mateo supo entonces que las armas convencionales
serían poco más que juguetes ante una fisiología tan robusta y adaptada para la violencia extrema en la sierra. Ante la inutilidad de las autoridades, Mateo decidió invertir sus ahorros en la adquisición de Aslan, un perro kangal turco traído especialmente para enfrentar a los lobos que diezmaban el ganado. Aslan no era un perro común, era un gigante de 100 kilos de puro músculo y valentía, con un instinto protector que no conocía el concepto del miedo o la retirada. Desde el momento en que pisó el rancho, el animal detectó la presencia del intruso, erizando el lomo y emitiendo un rugido gutural que parecía desafiar a las propias montañas. El kangal se convirtió en la sombra de Mateo, patrullando el perímetro con una vigilancia incansable, marcando su territorio con una ferocidad que mantenía a raya a los coyotes y pumas locales. Sin embargo, incluso la imponente presencia de Aslan parecía pequeña ante la sombra que acechaba desde la oscuridad de las cuevas más profundas de Durango. La tensión alcanzó su punto de ruptura una noche de tormenta eléctrica, cuando los rayos iluminaban el valle con flashes blancos que revelaban la presencia de múltiples sombras rodeando la casa. Los huivos que rompieron el silencio no eran caninos, sino gritos humanos distorsionados, modulados por una laringe animal que producía frecuencias capaces de inducir ataques de pánico en los oyentes. Mateo se atrincheró en la sala con Aslan, escuchando cómo las garras de los seres rascaban las paredes de madera con una insistencia rítmica y aterradora para cualquier cordura. Podía oír el bufido de las criaturas al otro lado de la puerta, un sonido húmedo y pesado que indicaba una capacidad pulmonar masiva y una excitación depredadora por la proximidad de la carne fresca. El kangal respondía con ladridos que hacían vibrar los cristales de las ventanas, dispuesto a entregar su vida por el hombre que lo alimentaba. El horror se manifestó físicamente cuando una de las patrullas judiciales que realizaba un recorrido de rutina fue encontrada a la mañana siguiente en una brecha cercana al rancho. La unidad de acero estaba destrozada como si hubiera sido atacada por una prensa hidráulica, con las puertas arrancadas de sus bisagras y los cristales blindados reducidos a polvo fino. No había rastro de los agentes, solo charcos de sangre que se filtraban en la tapicería de los asientos y casquillos de bala percutidos que indicaban una defensa desesperada y fútil. Las marcas de garras en el metal de la carrocería eran tan profundas que dejaban ver la estructura interna del vehículo, demostrando que ninguna barrera humana era suficiente para detener el avance de los seres. El gobierno, sin embargo, prefirió atribuir el ataque a un grupo insurgente fuertemente armado, ocultando nuevamente la naturaleza biológica de la amenaza real. Mateo comenzó a recolectar evidencias físicas por su cuenta, guardando mechones de pelo, muestras de fluidos y fotografías de las huellas que encontraba en las zonas de ataque más violentas. Descubrió que los seres no solo eran depredadores, sino que tenían una estructura social rudimentaria y una capacidad de aprendizaje que les permitía evitar las trampas de acero más sofisticadas. Observó cómo las criaturas se comunicaban mediante marcas químicas en los árboles y señales visuales que sugerían un reclamo territorial sobre toda la cuenca de la Sierra Madre Occidental. Cada descubrimiento lo alejaba más de la realidad cotidiana y lo hundía en un mundo de sombras donde la supervivencia dependía de entender la lógica de un monstruo. La soledad de su investigación era absoluta, ya que nadie en el pueblo quería escuchar la verdad sobre los seres que habitaban en las alturas de los riscos. La paranoia se apoderó de su vida diaria, transformando el rancho en una fortaleza llena de trampas de presión, sensores de movimiento caseros y focos de alta intensidad que vigilaban la neblina. Mateo dejó de dormir en una cama, prefiriendo la silla del comedor, con el rifle en las manos y los ojos fijos en la puerta reforzada con láminas de acero. Su relación con el mundo exterior se fracturó por completo, ya que sus advertencias eran vistas como los delirios de un hombre consumido por la pérdida de su ganado y su ayudante. El aislamiento se convirtió en su único refugio, un espacio mental donde el miedo y el deber se fusionaban para mantenerlo en un estado de alerta constante y agotador. Sus manos desarrollaron callos por el manejo constante de las armas y sus oídos se volvieron sensibles al más mínimo crujido de la madera. El enfrentamiento final del pasado ocurrió en el granero, donde Mateo intentó atraer a la criatura alfa utilizando el cuerpo de una res muerta como cebo para sacarla de las sombras. El ser no cayó en la trampa tan fácilmente, sino que rodeó la estructura y entró por el tejado, cayendo sobre el kangal con la fuerza de un desprendimiento de rocas. La lucha
lucha que siguió fue una carnicería de sonidos brutales, el choque de huesos, el desgarro de piel y los gemidos de dolor que llenaron el espacio cerrado con un eco infernal. Mateo disparó su rifle repetidamente, las balas impactando en el cuerpo cordado del licántropo, pero la criatura parecía regenerarse o simplemente ignorar el dolor en su frenesí por matar al perro. El resplandor de los disparos iluminaba brevemente el rostro del monstruo, revelando una expresión de triunfo salvaje mientras sus garras se hundían en el cuello de Aslan. Aslan, en un último acto de heroísmo animal, logró cerrar sus poderosas mandíbulas alrededor de la garganta del ser, desgarrando la tráquea y los vasos principales en un solo movimiento desesperado. Ambos cayeron al suelo en un amasijo de pelo, sangre y furia, mientras Mateo se acercaba con la escopeta para propinar el golpe de gracia a la cabeza de la entidad. El sonido del disparo final resonó en todo el valle, marcando el fin de la lucha, pero el silencio que siguió fue más aterrador que el combate mismo. El Kangal murió pocos minutos después, mirando a Mateo con unos ojos que parecían pedir perdón por no haber podido hacer más para proteger el rancho de la oscuridad. El anciano lloró sobre el cuerpo de su amigo, rodeado por la sangre negra y viscosa de un ser que no debería existir en este mundo. Mateo quemó el cuerpo de la criatura en una pira inmensa de leña de pino y gasolina, tratando de borrar cualquier rastro biológico que pudiera atraer a otros de su especie. Las llamas subieron hacia el cielo nocturno, emitiendo un humo negro que olía a productos químicos y carne podrida, una señal visual de que el secreto sería guardado bajo las cenizas del fuego. Nunca entregó los restos a las autoridades, sabiendo que ellos solo intentarían utilizar la biología del ser para propósitos oscuros o simplemente ignorarían la evidencia para mantener la paz social. Se quedó solo en el rancho, con las cicatrices en su brazo y el vacío en su corazón, custodiando una verdad que lo convertía en un paria ante los ojos de su comunidad. El licántropo estaba muerto, pero la sensación de que las montañas seguían observándolo con hambre nunca desapareció de su mente. Con el tiempo, la vegetación comenzó a reclamar las estructuras del rancho que Mateo no podía mantener solo, cubriendo los corrales y el granero con una capa de olvido verde y espeso. El recuerdo de Beto y Aslan se convirtió en una carga que él llevaba en silencio, una historia que no podía contar sin ser juzgado como un loco de carretera. Las instituciones cerraron los archivos de las desapariciones, clasificándolas como casos sin resolver relacionados con la violencia rural, permitiendo que la versión oficial enterrara la realidad bajo capas de mentiras burocráticas. Mateo se retiró a la cabaña pequeña, abandonando las tierras productivas para vivir como un eremita que solo busca esperar el final de sus días en paz. Sin embargo, el conocimiento de lo que acecha en las alturas es un fuego que nunca se apaga, una advertencia que late en cada latido de su corazón cansado. La mayor revelación de Mateo no fue la existencia del monstruo, sino la comprensión de que la humanidad es un invitado frágil en una tierra que pertenece a depredadores mucho más antiguos. Aprendió que el silencio no es solo la ausencia de ruido, sino una herramienta de caza que los seres utilizan para desmoralizar a sus presas antes del ataque final. La cicatriz de su antebrazo, ese tejido rugoso y frío, es un recordatorio constante de que la frontera entre la civilización y el horror es apenas una línea delgada dibujada en el barro. Aceptó que su destino estaba ligado a la sierra, no como un dueño de la tierra, sino como un testigo de su violencia primordial y su indiferencia hacia el sufrimiento humano. El pasado es un ancla que lo mantiene sujeto a la verdad, impidiéndole olvidar que la sangre derramada en Durango tiene una memoria propia. Hoy, al mirar hacia las mismas montañas donde libró su batalla, Mateo siente que el ciclo está a punto de repetirse con una intensidad renovada y quizás definitiva para él. Los sonidos que escucha en la madrugada no son ecos de su memoria, sino señales físicas de que la descendencia de la criatura ha reclamado el territorio que él creía haber limpiado. La lucha de los 90 fue solo una escaramuza en una guerra evolutiva que el hombre está destinado a perder si persiste en su ignorancia y su escepticismo cómodo. Mateo carga su arma por última vez, sabiendo que su historia debe ser contada antes de que el bosque reclame su cuerpo y su secreto para siempre en la oscuridad. El horror original no ha muerto, simplemente ha estado esperando a que el guardián envejeciera para volver a reclamar lo que siempre ha sido suyo por derecho de sangre. Mateo Almonte sabe que el tiempo se le escurre entre los dedos como arena fina de río y que su deuda con la tierra de Durango no se pagará quedándose sentado en un porche mohoso. El huido que escuchó la noche anterior no fue un eco del pasado, sino un rugido de desafío que reclamaba su presencia en las ruinas del viejo rancho. Con una determinación
generación que ignora el dolor de sus rodillas comienza a cargar su vieja camioneta con bidones de gasolina, cuerdas de nylon y cajas de munición que ha guardado como tesoros de guerra. No busca redención, pues sabe que la sangre de Beto nunca se lavará de su conciencia, pero se niega a permitir que otros inocentes caigan bajo las garras de lo que él dejó crecer. El motor del vehículo tose una nube de humo negro antes de ponerse en marcha hacia el corazón de la sierra. El camino hacia la Sierra Madre es un calvario de baches y deslaves que ponen a prueba la suspensión de la vieja Ford y la resistencia de los riñones de Mateo. A medida que asciende, el paisaje familiar de los pinos empieza a cerrarse sobre él, como si el bosque intentara advertirle que ya no es bienvenido en estas alturas sagradas. El aire se vuelve más gélido y cargado de esa humedad eléctrica que precede a las tragedias, despertando el pulso acelerado que solo los soldados y los cazadores conocen de verdad. En el asiento del copiloto, su cuaderno de bitácora descansa junto a la linterna de alta intensidad, listos para documentar lo que sea que haya evolucionado en las sombras de las barrancas inexploradas. Mateo aprieta el volante con sus manos nudosas, sintiendo el peso de cada kilómetro que lo aleja de la seguridad y lo acerca al abismo biológico. Al llegar a la entrada de lo que alguna vez fue su propiedad, Mateo se encuentra con un grupo de jóvenes que han montado un campamento improvisado junto al camino. Son 3 morros de la ciudad, equipados con cámaras digitales de alta gama, drones y ropa de marca que parece ridícula en este entorno hostil y salvaje. Dicen ser investigadores de lo paranormal, atraídos por los rumores de desapariciones y luces extrañas que han circulado recientemente en las redes sociales de los pueblos cercanos. Mateo baja del vehículo con la pesadez de un hombre que carga con un siglo de verdades amargas, mirándolos con una mezcla de lástima y desprecio por su ignorancia temeraria. Les advierte que el cerro no perdona a los curiosos y que su tecnología no servirá de nada contra algo que caza por instinto y huele el miedo a kilómetros de distancia. Los jóvenes se ríen de sus advertencias, considerándolo un viejo loco del pueblo que intenta asustar a los turistas para proteger algún secreto de tierras o tesoros enterrados. Mateo no insiste más, sabiendo que las palabras son inútiles contra la soberbia de la juventud, y continúa su ascenso a pie, cargando una mochila que pesa como si estuviera llena de piedras de río. El dolor de su artritis es una sinfonía constante en sus articulaciones, pero la adrenalina actúa como un anestésico temporal que le permite seguir avanzando por las veredas cubiertas de maleza. Cada paso que da es un reencuentro con sus propios fantasmas, reconociendo los árboles donde marcaba el perímetro y las piedras donde Aslan solía descansar durante las tardes de calor. El bosque parece haber engullido el rancho, borrando las huellas de la civilización con una eficiencia vegetal que resulta opresiva y casi inteligente. El silencio cae de golpe sobre la ladera de la montaña, extinguiendo el zumbido de los insectos y el crujido de las ramas al moverse con el viento helado. Mateo se detiene en seco, sintiendo que los vellos de sus brazos se erizan bajo la camisa de franela, una señal biológica que su cuerpo no ha olvidado. Olfatea el aire buscando ese rastro metálico y rancio de la criatura, pero solo encuentra el olor a pino y tierra mojada, una combinación que ahora le resulta extrañamente sospechosa. Se interna en la quebrada del infierno, una zona de riscos escarpados donde las cuevas se abren como bocas oscuras que esperan a ser alimentadas con la carne de los incautos. El sol empieza a ocultarse tras los picos, proyectando sombras que parecen cobrar vida propia y acecharlo desde los ángulos muertos de su visión periférica, recordándole que él es la presa ahora. Cerca de la boca de una caverna, Mateo encuentra un dron destrozado, sus hélices de carbono rotas y la lente de la cámara cubierta de una sustancia viscosa y transparente. No muy lejos de allí, una de las mochilas de los investigadores yace abierta, con su contenido desparramado por el suelo en un desorden que sugiere un ataque repentino y violento. No hay cuerpos a la vista, pero las manchas de sangre fresca en las piedras indican que la lucha fue corta y que las víctimas fueron arrastradas hacia el interior de la oscuridad. Mateo siente un nudo en la garganta al pensar en los jóvenes y su arrogancia, pero sabe que ya no puede hacer nada por ellos más que intentar terminar con la pesadilla. Prepara su rifle, deslizando un cartucho en la recámara con un clic metálico que suena como un trueno en la quietud absoluta del risco. El interior de la caverna es un laberinto de estalactitas y pasadizos estrechos que huelen a amoníaco y descomposición. Un hedor tan potente que Mateo debe
cubrirse la nariz con un trapo. La luz de su linterna revela una escena dantesca en el suelo de la bóveda principal. Huesos humanos y animales mezclados en una pila caótica que demuestra una actividad predadora constante. Mateo se da cuenta de que no se trata de un solo individuo, sino de una colonia entera que ha utilizado este refugio natural para reproducirse lejos de la vista del hombre. En los rincones observa lo que parecen ser nidos construidos con ramas, pelo y restos de ropa, donde pequeñas formas se retuercen en un sueño inquieto y hambriento. El horror de la reproducción biológica de los licántropos de sangre vieja supera cualquier pesadilla que Mateo hubiera imaginado durante sus años de reclusión voluntaria. Un gruñido bajo y vibrante resuena desde las profundidades del sistema de cuevas, haciendo que el suelo bajo los pies de Mateo parezca estremecerse con una frecuencia subsónica. El macho alfa emerge de la oscuridad, una mole de músculos cordados y cicatrices que es al menos un tercio más grande que el ejemplar que mató Aslan. Sus ojos reflejan la luz de la linterna con un brillo amarillento y feroz, mientras sus garras de queratina negra rascan la piedra con un sonido metálico y desafiante. Mateo siente que sus piernas flaquean ante la presencia masiva del ser, pero su mente se mantiene fría, enfocada en el único objetivo de su misión suicida. Sabe que no saldrá vivo de esta cueva, pero está decidido a llevarse consigo el futuro de esta estirpe maldita que amenaza con desparramarse por todos los valles de la sierra duranguense. El enfrentamiento comienza con un salto ciego de la criatura, que se lanza sobre Mateo con una velocidad que desafía las leyes de la física y los reflejos humanos. Mateo logra esquivar el impacto inicial, rodando por el suelo irregular, sintiendo el aire desplazarse violentamente por el paso del cuerpo masivo del depredador sobre su cabeza canosa. Dispara el rifle casi a quemarropa, las balas impactando en el pecho del ser y arrancando trozos de carne oscura que huelen a cobre quemado y veneno biológico. El licántropo huya de dolor, un sonido que es una mezcla de grito humano y rugido animal que hiela la sangre de cualquier ser viviente en kilómetros a la redonda. Mateo se levanta con esfuerzo, la adrenalina quemando sus venas mientras busca una posición defensiva detrás de una gran roca de granito que sobresale del suelo de la cueva. La criatura no se detiene a pesar de las heridas de bala, demostrando una capacidad de recuperación y una resistencia al dolor que la sitúan fuera de la jerarquía natural conocida. Vuelve al ataque con una serie de zarpazos rápidos que destrozan la ropa de Mateo y abren surcos sangrientos en su hombro derecho, haciendo que pierda el equilibrio momentáneamente. El anciano siente el calor de su propia sangre empapando la camisa, pero se niega a soltar el rifle, usándolo como un garrote para golpear el hocico del ser. El licántropo retrocede un instante, sorprendido por la ferocidad del hombre, dándole a Mateo el tiempo necesario para sacar una granada de fósforo de su cinturón táctico. Es un recurso extremo que ha guardado desde sus tiempos de servicio, sabiendo que el fuego es lo único que puede purificar verdaderamente este nido de horrores biológicos y secretos institucionales. Mateo activa el dispositivo y lo lanza hacia el fondo de la caverna, donde se encuentran los nidos y la mayor concentración de materia orgánica inflamable acumulada durante años. Una explosión de luz blanca y calor intenso ilumina la bóveda, incinerando instantáneamente a las crías y provocando un alarido de agonía colectiva de las criaturas que se escondían en las grietas. El macho alfa, enfurecido por la destrucción de su prole, se lanza en un ataque final desesperado, ignorando las llamas que empiezan a consumir su pelaje rala y sucia. Mateo siente la presión de las mandíbulas del ser cerrándose sobre su brazo izquierdo, el mismo que ya llevaba la cicatriz del pasado, rompiendo el hueso con un crujido seco. El dolor es absoluto, una explosión de agonía que nubla su visión, pero con su mano derecha libre logra desenfundar su pistola de calibre grueso. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Vacía el cargador en el cráneo de la criatura, los disparos resonando como martillazos en el espacio confinado de la cueva, hasta que el cuerpo del licántropo se desploma sin vida. El silencio regresa, pero es un silencio roto por el chisporroteo de las llamas y los lamentos distantes de otros seres que huyen hacia las profundidades de la montaña. Mateo se queda sentado en el suelo, respirando con dificultad mientras observa cómo el fuego purificador devora los restos de la colonia que amenazaba con expandirse sin control. Sus fuerzas lo abandonan y la pérdida de sangre comienza a sumergirlo en un letargo peligroso del que sabe que difícilmente podrá despertar por sus propios medios físicos. Mira el cadáver del alfa, dándose cuenta de que la victoria es amarga y que la naturaleza siempre encontrará una forma de reclamar lo
lo que es suyo en la sierra. Con un esfuerzo sobrehumano, Mateo logra arrastrarse hacia la salida de la caverna, dejando un rastro de sangre roja sobre la piedra gris que brilla bajo la luz de la luna. El aire fresco de la noche en Durango golpea su rostro, devolviéndole una mínima claridad mental, mientras observa el resplandor del incendio que ruge en el interior del cerro. Sabe que las autoridades no tardarán en llegar, atraídas por la columna de humo y el estruendo de los disparos que han roto la paz de la zona. Se pregunta si finalmente creerán su historia o si encontrarán una nueva forma de ocultar la evidencia para proteger el status quo de la región. No le importa su propio destino, pues siente que ha cumplido con la promesa silenciosa que le hizo a Beto y a Aslan hace tantos años en el rancho. A lo lejos, las luces de unas camionetas patrulla comienzan a serpentear por los caminos de tierra, acercándose rápidamente a la ubicación de la quebrada del infierno con una urgencia burocrática. Mateo se apoya contra un carvalho, el mismo tipo de árbol donde encontró el rastro de su ayudante, y cierra los ojos para intentar calmar el latido frenético de su corazón. El bosque parece observarlo con una nueva forma de respeto, como si reconociera al viejo guerrero que ha logrado equilibrar la balanza de poder biológico por una última vez. Siente que la presencia de las sombras se ha retirado hacia las cumbres más altas, lejos del fuego y del hombre, marcando una tregua temporal en esta guerra de especies. La victoria de Mateo es invisible para el mundo, pero es absoluta para su conciencia herida por décadas de trauma y silencio institucional. Cuando los primeros agentes llegan al lugar, encuentran a un hombre anciano y ensangrentado, sentado pacíficamente bajo la luz de 1900 las estrellas, rodeado por un equipo de supervivencia que parece sacado de una guerra antigua. No dice una palabra mientras los paramédicos intentan estabilizar sus heridas, limitándose a señalar con un dedo tembloroso hacia el interior de la caverna, donde el fuego sigue ardiendo. Los oficiales inspeccionan el área con linternas, encontrando los restos de los jóvenes investigadores y las evidencias grotescas de la colonia de seres que habitaba en el corazón de la montaña duranguense. El escepticismo inicial se transforma en un horror mudo al comprender que las leyendas de los nahuales y los hombres lobo tenían un fundamento biológico mucho más aterrador. Mateo observa sus rostros pálidos con una mueca de satisfacción amarga, sabiendo que ahora ellos también cargan con el peso de la verdad. La movilización federal no se hace esperar, y en pocas horas la zona es acordonada por militares que confiscan evidencia física y prohíben el paso a los medios locales. Mateo es trasladado a Minsuens, un hospital bajo custodia, tratado no como un héroe, sino como un testigo incómodo de un evento que el gobierno prefiere clasificar como un incidente de seguridad nacional. A pesar de los interrogatorios constantes y la presión psicológica para que cambie su versión, el anciano se mantiene firme en su relato de los licántropos de sangre vieja. Sabe que ellos quieren enterrar la verdad una vez más, pero esta vez él no está solo en su conocimiento del horror que acecha en las barrancas de la sierra. La mirada de los soldados que vieron los restos es la prueba de que el secreto se ha filtrado en la memoria colectiva. Durante su convalecencia, Mateo recibe la visita de un alto mando militar que le ofrece un acuerdo de silencio a cambio de una pensión vitalicia y el borrado de sus antecedentes administrativos. El anciano se ríe en su cara, una risa seca y dolorosa que resuena en la habitación esterilizada del hospital con una cualidad casi animal y desafiante. No necesita dinero solo necesita que el mundo sepa que el peligro no ha desaparecido por completo y que la vigilancia debe ser constante para evitar más muertes. Se da cuenta de que la batalla física en la cueva fue solo el inicio de una lucha mucho más larga por la preservación de la memoria histórica. Los archivos pueden ser quemados y las cuevas pueden ser selladas con hormigón, pero el miedo que ha sembrado en el corazón de las instituciones es una semilla que tarde o temprano dará sus frutos. Semanas después, Mateo regresa a su cabaña en Tepehuanes, caminando con una prótesis en el brazo y una cojera que le recordará por siempre el precio de su incursión final en la sierra. El bosque sigue allí, imponente y misterioso, pero ahora parece más silencioso, como si estuviera guardando luto por la colonia destruida o simplemente esperando el momento de la próxima evolución. El anciano retoma su rutina de vigilancia, no por paranoia, sino por un sentido del deber que trasciende su propia existencia física y sus limitaciones biológicas actuales. Sabe que en algún rincón inexplorado
inexplorado de la Sierra Madre Occidental, otro ejemplar de sangre vieja podría estar naciendo en este mismo instante, preparándose para reclamar el territorio perdido. Mateo escribe en su cuaderno de bitácora la última entrada, detallando los puntos débiles del alfa y la eficacia del fósforo contra su fisiología. La soledad ya no le pesa como antes, pues siente que ha cerrado un capítulo sangriento de su vida y que ha dado una oportunidad a los que vendrán después de él. El recuerdo de Aslan y Beto ya no es una fuente de agonía constante, sino una motivación para seguir siendo el centinela de una verdad que nadie más se atreve a pronunciar. Mateo observa el horizonte de Durango con la calma de un hombre que ha enfrentado a sus demonios y ha sobrevivido para contar la historia, aunque sea en el silencio de sus páginas. Siente que la tierra le ha perdonado finalmente por no haber podido salvar a todos, aceptando su sacrificio final como una ofrenda de paz necesaria para el equilibrio natural. El licántropo de sangre vieja es ahora una entrada más en su archivo personal, una realidad física documentada con sangre y fuego en el corazón de la montaña. La batalla final en la quebrada del infierno no fue el fin de la guerra, sino una advertencia de que la humanidad no debe bajar la guardia ante las fuerzas primordiales que habitan en las sombras. Mateo Almonte se sienta nuevamente en su pórtico, mirando cómo la neblina desciende por los picos de granito, pero esta vez no tiembla con el miedo de la incertidumbre pasada. Sabe exactamente qué es lo que acecha allá arriba y sabe cómo combatirlo si decide volver a bajar a los valles habitados por el hombre moderno. La noche se cierra sobre la cabaña y el anciano cierra los ojos, escuchando el latido de la montaña que late al ritmo de una verdad que no puede ser ignorada. El ciclo de la sangre continúa, pero ahora hay un mapa y una voz que guía a través de la oscuridad de la Sierra Madre Occidental mexicana. Mateo Almonte se encuentra sentado frente a su vieja mesa de pino, donde la luz mortecina de una lámpara de aceite proyecta sombras que parecen garras sobre las paredes de la cabaña. El aire es pesado, cargado con el olor a papel viejo y el aroma acre de los ungüentos que ya no logran calmar el dolor de sus huesos fracturados. Sus dedos nudosos sostienen una pluma con una firmeza desesperada, como si el acto de escribir fuera la última línea de defensa contra el olvido que las autoridades intentan imponer con saña. Cada trazo en el cuaderno es una declaración de guerra contra el silencio, un testimonio de que la sangre derramada en la sierra tiene un propósito que trasciende la supervivencia biológica. El anciano sabe que su aliento es corto y que su corazón late con la irregularidad de un motor desgastado. La verdad sobre los licántropos de sangre vieja no será encontrada en los archivos oficiales de la capital, donde los burócratas han enterrado las evidencias bajo etiquetas de seguridad nacional y reportes de delincuencia organizada. Mateo entiende que el verdadero registro histórico reside en las cicatrices de la tierra y en el miedo que todavía brilla en los ojos de los soldados que patrullaron la quebrada del infierno. Él redacta cada párrafo con una precisión quirúrgica, describiendo la fisiología de los seres, sus patrones de caza y la necesidad absoluta de usar el fuego para detener su regeneración celular. No busca fama ni reconocimiento, sino que intenta dejar un mapa de supervivencia para el próximo desgraciado que decida reclamar estas tierras como propias. La responsabilidad de la memoria es una carga que le ha robado la paz, pero es el único legado que le queda. El sonido del viento golpeando las contraventanas metálicas le recuerda que la naturaleza es una entidad indiferente al sufrimiento humano y a la moralidad de los hombres. Mateo ha aprendido que estas criaturas no son manifestaciones místicas de la maldad, sino depredadores evolutivos que han perfeccionado el arte de la emboscada biológica durante milenios en la oscuridad de Durango. Sus anotaciones detallan cómo el licántropo utiliza el infrasonido para desorientar a sus presas, provocando náuseas y parálisis antes de cerrar sus mandíbulas sobre la garganta de la víctima desprevenida. Es un horror físico, palpable y biológico que desafía los cuentos de nahuales con una realidad mucho más aterradora y eficiente desde el punto de vista metabólico. El anciano siente que su propia piel se estira sobre su cráneo, recordándole que él también es materia orgánica en proceso de descomposición lenta ante los ojos del bosque. Las noches en Tepehuanes se han vuelto más frías, y Mateo percibe que el silencio de las sombras ha regresado a las zonas limítrofes de su propiedad, marcando el fin de su tregua. Sabe que la destrucción de la colonia en la cueva fue apenas un golpe táctico en una batalla que la humanidad lleva perdiendo desde que se atrevió a invadir los riscos sagrados. El cuaderno que ahora cierra con cuidado contiene las frecuencias exactas de los ruidos y el análisis químico de los fluidos que recolectó en el campo de batalla final. Es una confesión terminal que no busca perdón, sino vigilancia
vigilancia extrema para evitar que la descendencia de la sangre vieja recupere su dominio sobre el valle. Mateo mira su brazo faltante, esa ausencia física que vibra con el fantasma de las garras, y comprende que su conexión con la especie es ahora indisoluble y eterna. El sol se oculta tras los picos dentados de la Sierra Madre Occidental, tiñendo el cielo de un color carmesí que Mateo interpreta como un presagio de la violencia persistente. No hay espacio para la esperanza en el mundo que él deja atrás, solo existe la posibilidad de una resistencia informada y valiente frente a lo que acecha en la oscuridad. Él coloca el cuaderno de bitácora dentro de una caja metálica estanca, sellándola con cera y enterrándola bajo las tablas del suelo, justo donde la lámpara proyecta su última luz. Es un mensaje en una botella lanzado al mar de la ignorancia colectiva, esperando que alguien con el valor suficiente lo encuentre antes de que sea demasiado tarde. Sus ojos, nublados por las cataratas y el cansancio, recorren por última vez la habitación que ha sido su celda y su fortaleza durante décadas de soledad. Mateo experimenta una extraña calma al aceptar que su papel como guardián ha llegado a su conclusión natural y que el ciclo de la sangre continuará sin su intervención física. Los ruidos que emanan del bosque ya no le provocan el pánico de antaño, sino una resignación profunda ante la superioridad de un ecosistema que reclama sus piezas perdidas. Él se reclina en su sillón de cuero desgastado, con las manos entrelazadas sobre su regazo, escuchando el latido lento de una sierra que respira al ritmo de los monstruos que cobija. La desaparición de la luz solar marca el inicio de la guardia para los seres de sangre vieja, aquellos que no necesitan de la tecnología humana para dominar la cadena canadiense del norte. Mateo es un testigo terminal, un hombre que ha visto el abismo y ha decidido no apartar la mirada hasta que la oscuridad lo reclame definitivamente. La memoria de Beto y de Aslan flota en el aire frío de la cabaña, no como fantasmas que asustan, sino como recordatorios constantes del precio que se paga por la verdad. Mateo sabe que sus nombres serán borrados de los registros oficiales, pero vivirán para siempre en las páginas de su confesión, vinculados al horror que los consumió en el rancho. El anciano siente que su respiración se vuelve superficial, un hilo de vida que se desvanece mientras el frío de Durango comienza a reclamar su cuerpo cansado y mutilado por las batallas. No hay arrepentimiento en sus pensamientos finales, solo una preocupación punzante por el destino de aquellos que caminarán por estos cerros sin conocer la historia de los depredadores biológicos. El legado de la vigilancia es la única herencia que puede ofrecer a una comunidad que prefirió llamarlo loco antes que aceptar la realidad. Afuera, los coyotes comienzan su coro nocturno, pero Mateo distingue entre sus aullidos una nota discordante, una frecuencia más baja y vibrante que indica la presencia de un cazador mayor. Las criaturas han regresado, atraídas por el olor a sangre vieja y la debilidad de un centinela que ya no puede sostener el rifle con la misma presteza. El anciano cierra los ojos, visualizando las huellas alargadas que en este momento deben estar marcando la nieve fresca en las alturas de la quebrada del infierno, reiniciando el proceso de ocupación territorial. La naturaleza aborrece el vacío y el nido que él quemó será reconstruido con una ferocidad renovada por los sobrevivientes que lograron escapar de las llamas y del fósforo blanco. Mateo exhala un suspiro largo, sintiendo que el peso de la responsabilidad histórica comienza a deslizarse de sus hombros hacia la tierra que tanto ha amado y temido. El silencio institucional que intentó apagar su voz ha fracasado, pues la verdad de Mateo Almonte ya no le pertenece solo a él, sino que está sembrada en el suelo duranguense. Cada palabra escrita es un ancla de realidad en un mar de desinformación gubernamental y escepticismo moderno, una herramienta para aquellos que deseen ver lo que otros prefieren ignorar por conveniencia. Él se imagina al próximo dueño del rancho encontrando sus notas, sintiendo el mismo escalofrío que recorrió su columna la primera vez que vio el silencio de las aves manifestarse. La advertencia es clara. En la sierra, el hombre no es el cazador, sino una variable estadística en la dieta de entidades que la evolución olvidó, pero que el tiempo preservó con saña. Mateo sonríe con amargura, comprendiendo que el horror es una constante biológica que no conoce de fronteras, de leyes humanas ni de piedad. La luz de la lámpara de aceite parpadea por última vez antes de extinguirse completo, dejando a Mateo en una oscuridad que ya no le resulta hostil ni desconocida. Él se siente parte del paisaje, una extensión más de las rocas y los pinos que han sido testigos de la guerra milenaria entre las especies que habitan Durango. El dolor físico desaparece, reemplazado por una sensación de ingravidez que le permite recordar el rostro de su joven ayudante.
ayudante y la fuerza indomable de su perro Kanga el turco. Sus pensamientos se fragmentan, convirtiéndose en imágenes de bosques con neblina y rastros de sangre que suben por los troncos de los árboles centenarios, formando un mosaico de horror y belleza primordial. Mateo Almonte deja de luchar contra el sueño, permitiendo que la noche lo envuelva en su manto de sombras, cumpliendo finalmente su destino como el último guardián de la sangre vieja. Un último pensamiento cruza su mente antes de que la conciencia se desvanezca, la advertencia que debe quedar grabada en el alma de quien se atreva a leer sus crónicas terminales. El peligro no reside en los dientes ni en las garras, sino en la complacencia de creer que hemos conquistado todos los rincones de este mundo salvaje y despiadado. Mateo sabe que la sierra siempre guardará sus secretos con una violencia celosa, y que la única forma de sobrevivir es aceptar que no estamos solos en la cima de la pirámide. Sus dedos dejan caer la pluma, que rueda por la mesa hasta detenerse junto al frasco que contiene el mechón de pelo grisáceo, un trofeo de una guerra que nunca terminará. La cabaña queda sumida en un silencio profundo, solo roto por el crujido de la madera y el huido distante de un ser que reconoce la muerte. La figura de Mateo permanece inmóvil en la penumbra, una estatua de carne y hueso que custodia el secreto más oscuro de la Sierra Madre Occidental hasta su último aliento. Sus ojos permanecen abiertos, fijos en la ventana donde las estrellas brillan con una frialdad que parece burlarse de la brevedad de la existencia humana frente al tiempo geológico. Él ha pasado el fardo de la verdad a las páginas de su cuaderno, dejando que la historia decida si sus palabras serán una profecía o simplemente el delirio de un hombre roto. El bosque no olvida, y la sangre derramada en los riscos de Durango volverá a clamar por justicia biológica cuando la próxima luna llena ilumine el camino de los depredadores. La última voluntad de Mateo se resume en una advertencia final grabada sobre el cuero del cuaderno. No busquen en la sombra lo que la luz intentó enterrar. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.